Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el curso de especialización en el módulo temático que nos corresponde programación, formulación, gestión y ejecución de inversiones. Espera un momentito, por favor. Sí, sí podemos verla. Perfecto. Quiero preguntar, ¿ven bien la pantalla? No, ya. Tal. Muy buenas noches, colegas todos. Bueno, ahora en esta clase, como yo les mencioné, la clase del día martes, vamos a ver la última fase del ciclo de inversión, ¿no? Que es la fase de funcionamiento. Vamos a ver algunos aspectos generales. Bueno, como hemos visto la primera clase cuando vimos todo el ciclo de inversión, vimos la programación multianual de inversiones, que estaba a cargo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Luego la segunda fase, la formulación y evaluación, que estaba a cargo de la unidad formuladora. Hemos visto la clase pasada la fase de ejecución, que está a cargo de la unidad ejecutora de inversiones. Y esta vez vamos a ver la fase de funcionamiento. La fase de funcionamiento está a cargo nuevamente de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Y en esta fase vamos a ver, o los menciona en líneas generales, que comprende la operación y mantenimiento y la evaluación ex post que se hace a las inversiones que ya han sido intervenidas, ejecutadas o que ya están puestas en funcionamiento, ¿no? Por eso mismo esta fase esta fase del ciclo de inversión se llama funcionamiento. Perdón. A ver, ya. Pero la fase de funcionamiento del ciclo de inversión, ¿a qué se refiere o qué comprende? Como lo mencionaba, la fase de funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos que han sido generados en la ejecución de la inversión, ¿no? Estos activos generados, por ejemplo, son los instituciones educativas, los hospitales, puestos de salud, centros de salud, ¿no? Los sistemas de riego, eh, los sistemas de agua potable, las comisarías, si queremos ponerlo, u otros activos que se generan. Y la provisión ya de los servicios que se han implementado en estas inversiones, ¿no? En esta fase, las inversiones van a ser sujetas a evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas, ¿no? Para que permitan mejoras o mejorar a futuro las inversiones que se van a intervenir. Por ejemplo, si yo he generado un activo, ¿no? De un establecimiento de salud, por ende ya estoy brindando o se está dando los servicios, ¿no? Que tiene ese establecimiento de salud. Entonces voy a hacer la expos para ver qué lecciones aprendidas tengo dentro de lo que se ha llevado dentro de esta inversión, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer alguna mejora dentro de una propuesta, no sé, de la propuesta tecnológica o de la propuesta del funcionamiento propio, ¿no? de este activo, en la evaluación ex post se hace. Y también nos va a servir para hacer la rendición de cuentas propiamente. A eso se refiere. Pero, ¿qué comprende? No solamente es ello, como les mencionaba, la fase de funcionamiento comprende la provisión de los bienes y los servicios que se han implementado dentro de la inversión, en este caso son proyectos de inversión y en algunos EIOAres, ¿no? Dependiendo de la tipología, por ejemplo, o del tipo de IOAR, la operación y mantenimiento de los activos que se han generado dentro de la inversión y, como lo mencionaba, la evaluación ex post de las inversiones. Perdón.
A lo que se refieren los instrumentos y recursos que se realiza, por ejemplo, en la fase de la operación, ¿no? En la fase de la ejecución, perdón, en la fase de operación o en la gestión operativa que se va a realizar estos activos, tenemos que ver cuatro aspectos. El primero es todo el mapeo de todos los procesos productivos y cómo ellos se articulan entre sí, ¿no? Ya hemos visto que es un proceso productivo dentro de la fase de formulación y evaluación, a eso se refiere, y cómo es la articulación de los mismos. También vamos a proyectar, ¿no? Las cantidades de bienes y servicios que van a poner a disposición de la población. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿cuántos servicios, ¿no? Dentro del activo que se ha generado estoy poniendo a disposición, por ejemplo, de la población estudiantil, si estoy hablando de una institución educativa, ¿no? ¿Qué tipo de servicio? En este caso va a depender mucho del nivel, ¿no? Si era nivel inicial, primario, secundario, y la cantidad de bienes, ¿no? Por ejemplo, el mobiliario, hablamos también del equipamiento y todo ello. De que se pueden generar manuales de operación de los activos, sí. Por ejemplo, más que nada esto se da, por ejemplo, en el sector salud, que hay generación de activos que pudieron haber cambiado, ¿no? En la ejecución, o ya sea por mejora tecnológica o por una mejor propuesta, no sé, de ingeniería, y por ende tenemos que ver un manual de operación activo, por ejemplo, el tema de los ascensores, ¿no? En el caso de cómo va a ser su operación, tiene que haber un manual. Entonces, por ejemplo, hay equipos electromecánicos en los establecimientos de salud que también tienen, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado, es un equipo electromecánico. Ellos también tienen su manual de operación, a eso se refiere. Va a haber protocolos, va a haber orientaciones sobre prácticas y estándares de uso y, por ejemplo, el manejo de insumos, ¿no? Materiales requeridos en la producción de los servicios. Eh, em, por ejemplo, hay protocolos por ejemplo, en lo que es oncología, el servicio de oncología, ¿no? Por el tema de la radiación o de las quimioterapias que se tienen y por el uso mismo de ello, por ejemplo, hay un protocolo, hay una orientación que se tiene que dar, ¿no? A eso se refiere. Eh, Hay otros materiales u otros protocolos, orientaciones, ¿no? Que dentro de la producción de los servicios, perdón, se tiene que dar, ¿no? ¿Qué son los protocolos y todo eso? Va a depender mucho de esta gestión operativa. Uno del servicio va a depender mucho, por ejemplo, del tipo de intervención que se hizo. Si hablamos de un tipo de intervención de creación, obviamente va a ser todo desde cero porque no tenemos algunos manuales o no tenemos algunos protocolos o no tenemos el mapeo de los procesos productivos de por sí, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de creación, tenemos que generar. A eso se refiere. ¿Qué instrumentos o recursos para esta gestión operativa de estos activos se necesita? ¿No? Por ejemplo, tenemos los instrumentos para la programación de las adquisiciones, que van a considerarse particularidades del programa de producción, ¿no? Los procedimientos internos del órgano encargado de la operación y mantenimiento y las normas correspondientes. Hay instrumentos de gestión financiera, sí, que van a considerarse las particularidades de las fuentes de financiamiento, ¿no? Para este caso de operación. Eso quiere decir que yo tengo mi fuente de financiamiento de recursos ordinarios, esto va a estar destinado, por ejemplo, para la fase de operación, para el pago de personal, ¿no? Para el pago de personal administrativo, para el pago del personal de salud, por ejemplo, diferenciado entre enfermeras, obstetras, médicos, técnicos, eh, ello. Aparte de eso, como vuelvo a repetir, también va a depender mucho de qué sector.
El fuente de financiamiento RO, recursos directamente recaudados, los recursos oficiales de operaciones de crédito, ¿no? Donaciones y transferencias, dependiendo de cada una de las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, hay restricciones en el uso de algunas fuentes de financiamiento, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, una de las restricciones es, esta fuente de financiamiento no es para gastos operativos, ¿no? No es para pago de personal, ¿no? Entonces es más que nada para el mantenimiento propio, o no se puede aplicar mm, para gasto corriente, ¿no? Es más para gasto capital, que es decir, para gasto de inversiones. A esas particularidades se refiere y a estos instrumentos de gestión financiera. Los planes de mitigación de impactos ambientales, los planes de contingencia, los planes de preparación y respuesta a emergencia. Obviamente que sí, porque una externalidad que puedan sufrir los activos que se hayan generado es, por ejemplo, los desastres naturales o externalidades que se puedan originar propio del medio ambiente. Entonces hay que tener cómo voy a mitigar, por ejemplo, no sé, digamos, las lluvias, ¿no? Por ejemplo, en la sierra que se dan desde noviembre a marzo hasta abril, o el periodo de las heladas, del friaje en la selva, ¿no? ¿Qué plan de contingencia yo voy a hacer? ¿Para qué? Para que el servicio que se está generando con este nuevo activo no se vea interrumpido, ¿no? ¿Qué plan de preparación voy a tener? Si tengo un plan de respuesta, ¿no? A eso se refiere. Y luego el otro instrumento es la gestión propia del mantenimiento. En este caso puede ser del mantenimiento de la infraestructura, puede ser el mantenimiento del equipamiento, ¿no? Del mobiliario. A eso se refiere. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ahora vamos a ver la gestión del mantenimiento y la operación propiamente de los activos. Em, Aquí vamos a hablar de los costos de mantenimiento. ¿Se acuerdan cuando veíamos la fase de formulación y evaluación que costeábamos, ¿no? O sea, que había una forma de costeo o teníamos que estimar los costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto. ¿Se acuerdan cuando vimos la ficha de esta institución educativa de San Juan del Lurigancho? Ya. En la fase de funcionamiento, estos costos que hayamos podido estimar o que hayamos podido aproximarnos, porque obviamente podemos haber usado fuentes de información primarias o secundarias. ¿A qué me refiero? Primaria, por ejemplo, si yo estoy haciendo una intervención de mejoramiento, ampliación o de recuperación, ya sabía los costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, si voy a elevar, digamos, la infraestructura, voy a modificar esa infraestructura, obviamente ya tengo estos gastos de mantenimiento y operación referenciados, los cuales lo voy a llevar a la nueva propuesta, ¿no? A eso se refiere. En el caso de creación, igual nos podemos basar de fuente primaria o secundaria. eh, no sé, tenemos, por ejemplo, voy a repetir algunos casos de salud porque esto sí se da mayormente para ahí, para ese sector, perdón. En el caso del sector salud, eh, voy a ver los cuánto le está costando en los costos de operación y mantenimiento a un establecimiento de la misma categoría que yo he ejecutado, ¿no? Para el caso de creación. Por ejemplo, ha sido un establecimiento de salud de 1,4, yo tengo 1,4 en la región, bueno, esto fue en la región Pasco, digamos, y ahora tengo acá en la región eh, cercana a Huánuco, entonces puedo hacer un comparativo, puedo estimar y esto es lo que me va voy a tener mis costos de operación y mantenimiento. Entonces,
Decíamos que en la fase de formulación y evaluación era importante hacer este costeo de los gastos o costos de operación y mantenimiento, porque los vamos a necesitar para esta fase. ¿Pero a qué se refiere un costo de mantenimiento? El costo de mantenimiento son los costos o los gastos que se incurre durante la fase de funcionamiento de la inversión. ¿Para qué? Para preservar y mantener la capacidad de producción y el nivel de servicio, conceptos que ya le hemos visto también en clases pasadas. A ver, recordando un poco, ¿a qué se refería la capacidad de producción y qué era el nivel de servicio? ¿Me pueden comentar uno de ustedes? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de capacidad de producción y nivel de servicio? Lo hemos mencionado en clase y tuvimos ejemplos todavía para que podamos entender este concepto. Vuelvo a repetir, ¿a qué nos referíamos con capacidad de producción y nivel de servicio? A ver, Yanisa, la eficiencia y eficacia, a cantidad y calidad. Ya. Otra respuesta, lo vimos en clase. Otra respuesta, hablábamos, perdón, de capacidad de producción y nivel de servicio. Un poco del recordaris, ¿ya? Cuando hablábamos de capacidad de producción, nos referíamos eh, a la cantidad y calidad, sí, de un bien y servicio, ¿no? Los niveles de eficacia y eficiencia para la producción de dicha cantidad y calidad. Así es, Yanisa, correcto. A eso se refiere la calidad de producción. ¿Y qué es el nivel de servicio? ¿Qué era el nivel de servicio? ¿Se acuerdan? Yanisa, satisfacer a la población. Ya. El nivel de servicio es la condición o la exigencia, ¿no? Que se va a establecer para definir el alcance y las características que van a tener los servicios públicos que se van a hacer provistos, ¿no? Sabemos que el nivel de servicio eh, bienes lo establece el órgano rector, ¿no? Del sector que le corresponde. A eso se refería. Entonces, cuando yo digo que mi costo de mantenimiento voy a preservar, ¿no? O mantener, en este caso, eh,
Voy a mantener mi capacidad de producción, de acuerdo a lo que menciona Yanis, efectivamente es la eficiencia y la eficacia, tanto de la calidad como de la cantidad, y el nivel de servicio que estoy eh, prove- prove- proveyendo, ¿no? De los activos que participan en todo el proceso de producción de los bienes y servicios que han sido entregados por la unidad productora, o en este caso a la unidad productora. A eso se refiere. Como yo les mencionaba, los costos de mantenimiento no son o no representan gastos de capital, que es decir, la inversión, pero sí se hace necesaria, volvemos aquí, como les comentaba, la estimación de la fase de formulación y evaluación, puesto que siempre realizamos un mantenimiento periódico, ¿no? Requerido por cada tipo de activo, y esto va a contribuir a que se garantice la sostenibilidad de la inversión en esta fase de funcionamiento. Hay tipos de mantenimiento, sí. Tenemos el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Tenemos también el otro mantenimiento, el mantenimiento rutinario, el, el mantenimiento periódico, ¿no? Que eso, por ejemplo, es para, más que nada para carreteras. Pero mayormente el tipo de mantenimiento o los tipos de mantenimiento que se dan a los activos que ya están entrando en funcionamiento o que ya han entrado en funcionamiento es el preventivo y el correctivo. El preventivo tiene todavía otros subtipos, que es el programado, el predictivo y de oportunidad. Pero, ¿qué es el tipo de mantenimiento programado? Es realizado de acuerdo al programa de revisiones, ¿no? Considera el nivel de utilización del activo, como el tiempo de funcionamiento, la distancia recorrida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de los patrulleros. Esos ya están, eh, tienen un tiempo de funcionamiento, por ejemplo, tenemos que ver, no sé, según los instrumentos que vayan a hacer, en este caso el Ministerio del Interior, cada cuántos kilómetros vamos a hacer este mantenimiento, ¿no? A estos patrulleros, o también a las motocicletas, ¿no? O a los diferentes vehículos que usa la Policía Nacional, ¿no? A eso se refiere. El predictivo es, valga lo como menciona su nombre, es el que se va a realizar para producir el momento en que el activo quedará fuera de servicio, ¿no? A través del seguimiento al funcionamiento del activo, permitiendo anticipar reparaciones oportunas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, es extenderle un poco más la vida útil del equipo, del activo que vamos a intervenir, ¿no? A eso se refiere. El tipo de mantenimiento preventivo de oportunidad. Aquí se va a aprovechar periodos de no uso de los activos para realizar las operaciones de mantenimiento, ¿no? Hay, por ejemplo, equipos eh, o activos que no se usan por algunos eh, momentos o en algún periodo de tiempo, la cual esto va a llevar a que sea mi costo de oportunidad para hacerle el mantenimiento correspondiente, ¿no? Por eso es un tipo de mantenimiento de oportunidad, a eso se refiere. El mantenimiento correctivo también tiene dos subtipos, que es el inmediato y el diferido. En el caso del inmediato, el mismo nombre, ¿no? Es hacerlo de manera inmediata, después de que hayamos evidenciado una avería o falla en los medios, ¿no? Disponibles o recursos destinados a ese fin. Por ejemplo, eh, yo voy a hacer un mantenimiento correctivo de un equipo médico, ¿no? Porque ha tenido una avería, ¿no? Entonces, y lo tengo que hacer ya porque este equipo biomédico, digamos, son para servicios críticos que tengo dentro de mi establecimiento de salud.
por ejemplo, en la época de pandemia, ¿no? Las plantas de oxígeno. Si tenían averías o tenían alguna falla, se tenía que hacer el mantenimiento correctivo inmediato para que no podíamos dejar de que funcione esa planta de oxígeno por un tema de una avería o una falla, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de mantenimiento. No estoy hablando de que intervengamos, ¿ah? No estoy diciendo que vamos a reemplazar la planta o que vamos a hacer una nueva, sino ha habido un momento donde ha tenido una falla y esa falla la hemos identificado y de manera inmediata lo hemos solucionado. El mantenimiento correctivo diferido se realiza ya de una manera posterior a la paralización del activo, ¿no? O del producto, ya sea por una avería, una falla. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, eh, en un sistema de riego, ¿no? Podemos haber mencionado que sea un sistema de riego de aspersión. En un momento el equipo veíamos que tenía cierta falla, pero dejamos que siga, ¿no? En los equipos de aspersión. Y en un momento dejó de funcionar. Entonces tengo que hacer mi mantenimiento para ver cuál ha sido la falla o la avería que tenía. Pero después de que dejó de funcionar, entonces no ha sido inmediata mi reacción, sino ha sido después de que ya dejó de funcionar, después de que ya no esté irrigando, ¿no? los campos o los sembríos. Entonces ahí, a eso se refiere, ¿no? Una manera de prosperar. Vimos que se paralizó y por ende pasaron 2, 3 días o una semana. Ah, no, recién tengo que hacerme ese mantenimiento. A eso se refiere con el mantenimiento correctivo diferido. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Disculpen. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Digamos. El mantenimiento, como les decía, y la relación de la sostenibilidad. Veíamos, ¿no? O mencionábamos que el costo de mantenimiento es para darle la sostenibilidad también al proyecto en sí. Cuando a veces hemos hecho, no sé si algunos tienen de expertise o han escuchado, que cuando estamos en la fase de formulación y evaluación o elaborando, por ejemplo, el estudio de preinversión o la ficha simplificada o la ficha estandarizada, veíamos, ¿no? Documentos de sostenibilidad. Y una parte de los documentos de sostenibilidad era la operación y mantenimiento. Y muchas veces, o la mayoría, o siempre, en la formulación de estas inversiones, ¿no? Dependiendo de la tipología y del sector, por ejemplo, se firmaban actas de compromiso, digamos. Si estoy haciendo una institución educativa, el acta de compromiso de la UGEL, o sea, de la Unidad de Gestión Educativa Local, donde se comprometían a hacer la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura educativa, ¿no? En el caso de establecimientos de salud, por ejemplo, eran las direcciones regionales de salud o las gerencias regionales de salud, que te daban ese acta de compromiso de operación y mantenimiento. Y con eso, bueno, se viabiliza el proyecto y con eso le damos la sostenibilidad que vamos a requerir cuando ya el activo esté en funcionamiento. Por eso se refiere el mantenimiento y su relación con la sostenibilidad. La sostenibilidad que tiene una inversión, el mismo concepto lo menciona, es la capacidad para producir bienes y servicios previstos de manera interrumpida a lo largo de la vida útil de la inversión, ¿no? En la vida útil de la inversión, por ejemplo, hemos señalado por a través de su horizonte de evaluación que depende mucho de 15, 20 años hasta 25 años. Entonces eso vendría a ser la vida útil de la inversión. Yo he desarrollado un proyecto de inversión para un centro de salud cuya vida útil, digamos, va a ser 15 años. Después de 15 años, viendo que hay una nueva demanda
o un incremento de la demanda o variación de la demanda, bueno, voy a ejecutar. Obviamente que eh, cuando esto sucede, por ejemplo, con el mayor incremento de demanda, ahí vemos que ya no pasaron no los 15 o 20 años, sino pasaron 5 años. Entonces voy a hacer una intervención a esta unidad productora, no sé, dependiendo, puede ser una ampliación, ¿no? Dependiendo del diagnóstico que se pueda realizar. Entonces, eh, la sostenibilidad de una inversión, como va a repetir, es la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, pero de manera interrumpida, es decir, 24/7, perdón, los 365 días del año. Entonces, hay dentro de toda la vida útil de la inversión. Por ejemplo, acá tenemos la vida útil y el tiempo. Si del punto A yo veo que es un deterioro acelerado, ¿no? Está rapidísimo. Y cambio acá, tengo el desgaste natural que vendría a ser la B, ¿no? Mi vida útil siempre es mayor y por ende también el tiempo tiene que ser mayor. Pero si la vida útil es muy corta dentro del tiempo, entonces tengo un deterioro acelerado, ¿no? A eso se refiere este grafiquito acá. El mantenimiento permite la conservación de los activos que han sido generados o modificados durante la fase de ejecución y que sufren algún deterioro o un tema de, por ejemplo, podemos decir de desgaste, ¿no? O de depreciación, ¿no? Debido al uso o a factores externos, ¿no? La cual va a evitarte o va a evitar que este servicio o este activo, mejor dicho, eh, tenga fallas, ¿no? O tenga bajo rendimiento, o que se produzca interrupciones durante la prestación del servicio. A eso se refiere con el mantenimiento. El realizar un mantenimiento oportuno y permanente a los activos que van a conformarte toda la unidad productora va a contribuir a que la brecha que se ha cerrado o reducido no se vuelva a presentar o incrementar, ¿no? Por ejemplo, tú has hecho ya tu intervención de tu establecimiento, perdón, de tu institución educativa, obviamente por el mismo uso que le estamos dando, por ejemplo, al mobiliario, al equipo, al equipamiento, a la propia infraestructura, ¿no? Eh, Nos ha permitido que, por ejemplo, cerremos esa brecha del porcentaje de instituciones educativas a nivel inicial en condiciones inadecuadas, o sea, de la región Lambayeque. Entonces, eso nos ha permitido cerrar esa brecha de esa institución. Pero el mantenimiento también ayuda a que no se presente nuevamente esta brecha, ¿no? Es decir, que tengamos una institución educativa inadecuada para prestar los servicios de nivel secundario, ¿no? O que permita que se incremente. Por eso es importante el tema del mantenimiento, por eso es importante que cuando se esté en la fase de formulación y evaluación, eh, hacer ello, ¿no? Hacer la estimación del costo de mantenimiento y operación. En algunos proyectos, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar para que vean cómo también están viendo esto, el tema de la operación y mantenimiento. En algunos proyectos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas está desarrollando actualmente un proyecto de inversión que es una nueva torre, ¿no? Una torre oncológica pediatra, es decir, para niños, niñas y adolescentes, ¿no? De 0 a, bueno, 17, 18 años, 17 años. Entonces, en uno de los componentes de esta inversión, están poniendo la elaboración de su plan de operación y mantenimiento. Pero
si usted me habla o me pueden decir economista, usted nos habla de costo, no de plan. El plan les va a ser como un documento, ¿no? Que están planteando para desarrollar todas las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no? Por ejemplo, del equipamiento, de la infraestructura, del mobiliario, que va a necesitar eh, esa torre pediátrica. ¿Por qué también se está hablando de este plan de operación y mantenimiento? Porque entendamos, por ejemplo, en salud, perdón, en salud es la puesta de funcionamiento de un establecimiento de salud se da en diferentes etapas. Ahorita justo les voy a traer un ejemplito en salud para que podamos entender un poco de esta fase. Em, y por ello es ese plan, ¿no? Parte de mantenimiento y la propia operación. Por ejemplo, una torre pediátrica, ¿qué te lleva para que pueda estar en operación ese nuevo activo o esa inversión? Personal, ¿no? Personal administrativo, personal médico, hablo de enfermeras, enfermeras especialistas, ¿no? En pediatría o médicos especialistas pediátricos, sobre todo oncológicos, ¿no? Entonces, anestesiólogos pediátricos, porque un paciente pediátrico es diferente, ¿no? A un paciente adulto por la propia, por la propia diferenciación del cuerpito del paciente. Por ejemplo, hay pacientes oncológicos que son de 2 años, ¿no? Es muy diferente el tratamiento y las condiciones que tú le tienes que dar a ese pacientito, ¿no? A eso se refiere, por eso necesitamos eso. También la apuesta de la operación propia de los equipos que se van a necesitar ahí, ¿no? Entonces, no vamos a comparar, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a un hospital, o el hospital, por ejemplo, eh, el de Piura, eh, si van, por ejemplo, si ustedes tienen seguro social, por ejemplo, ahí tenemos el servicio de oncología, ¿no? El servicio de oncología para mayores es muy diferente, por ejemplo, para los pequeños. Hablamos, por ejemplo, donde se hace el tratamiento de quimioterapia, los sillones, son para pacientes, bueno, eh, valga la redundancia, mayores, cambio para los pequeños, son como más adecuados para que estén a veces esos sillones, también se les adecua para los padres para que puedan acompañar a los pequeños, ¿no? O sea, a eso se refiere en ese tema de la operación. El tema de la operación también de los equipos, ¿no? Por ejemplo, primero tengo que hacer las pruebas correspondientes para ver si funciona o no funciona, porque puede ser que al momento de que yo estoy haciendo el servicio, por ejemplo, de radiología, ¿no? Que es parte de las quimioterapias, bueno, parte del tratamiento de quimioterapia, la radiología. eh, Vamos a usar ese equipo, no funciona, pero no ha sido un tema de que nuestro, ¿no? Sino ha sido pudo haber sido una falla de fábrica, ¿no? Entonces no se hizo las pruebas correspondientes. A eso se refiere, por ejemplo, con el plan de operación. Otra cosa, también hacer las pruebas, por ejemplo, de los ascensores, ¿no? Una cosa son los ascensores para el público en general y otra cosa son, por ejemplo, para los pacientes, ¿no? Por ejemplo, también para el traslado de las camas, camillas. O sea, todo ese flujograma, digamos, que se va a necesitar para esa nueva torre de oncología pediátrica, ¿no? Por ejemplo, eso lo está planteando ahora el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En algunos proyectos también están poniendo así como elaboración del plan de operación y mantenimiento, porque es necesario, porque cuando ya llegamos a esta fase, ¿no? Hemos ejecutado, nos hemos guiado de lo que me decía mi expediente técnico, mi documento equivalente, y ahora viene el funcionamiento, viene la sostenibilidad, porque es parte también del mantenimiento y la propia operación. Entonces, si no hacemos ello o no hacen esos planes, por ejemplo, vamos a tener un activo que no te va a prestar el servicio, ¿no? Vamos a tener o una unidad productora que no te va a brindar el servicio, vamos a tener activos que no van a ser nunca usados, ¿no? A eso se refiere con este tema de la sostenibilidad.
No sé si tienen alguna duda hasta aquí, si no continúa, para que me puedan entender aquí un poquito. ¿Cómo se relaciona, no? Aquí tenemos el mantenimiento propiamente, ya sea en la unidad productora, ¿no? También a los activos estratégicos, porque obviamente le tenemos que dar, porque eso también viene para la CIOAR, no estoy diciendo que solamente son para proyectos, sino también para la IOAR. Eh, ¿Qué vamos a hacer con este mantenimiento? ¿Qué nos asegura? Asegura la provisión continua de los bienes y servicios que se hayan generado dentro de la inversión. Evita las fallas de los activos o bajos rendimientos de los mismos. Vamos a cumplir con los estándares de calidad y los niveles de servicio. Y por ende esto va a garantizar la sostenibilidad de la inversión, ¿no? Y todo ello va a estar dentro de, y por ende vamos a tener una unidad productora, activos estratégicos que estén funcionando. Y por ende que la brecha de infraestructura o acceso a los servicios no se incremente, ¿no? Porque nuestro fin era haber hecho la inversión, en el caso de un proyecto de inversión, de reducir la brecha o mejorar la brecha de infraestructura o de acceso. Y en el caso de la CIOAR era la contribución, entonces a eso se refiere. Y ustedes me pueden decir, economista, en las CIOARes es necesario el acto de operación de o la acta de operación y mantenimiento. Sí y no. En algunas tipologías de IOAR, como hemos visto, donde tengamos incremento, ¿no? Como en el caso de, por ejemplo, la ampliación de marginal de servicio, obviamente que sí, porque estamos incrementando nuestra oferta. Ahí obviamente que tenemos que tener ese, ese tema del acta de operación el acta de compromiso de operación y mantenimiento, ¿no? Ah, eso sí. Más que nada, como vuelvo a repetir, ese tipo de documento del acta de compromiso de operación y mantenimiento se da para lo que son proyectos de inversión. Ya. Pero economista, ¿cómo puedo hacer para identificar qué tipo de mantenimiento le corresponde? Eh, Vamos a hacer el análisis en sí a toda la unidad productora, ¿no? Vamos a verificar primero las condiciones en las que unidad productora está prestando actualmente el servicio. Esto quiere decir ya después de haber ejecutado, de haberse dado la recepción y ya estamos en la fase de funcionamiento. Eh, es verificar que la oferta cumpla con el nivel de servicio requerido por la población, ¿no? Y que los estándares de calidad que vienen son establecidos por cada uno de los sectores y si cumple con el mantenimiento oportuno de los activos, ¿no? ¿Se acuerdan que como veíamos acá? No es un mantenimiento preventivo oportuno, hablamos de oportunidad, ¿o no? O podemos hablar de un mantenimiento correctivo inmediato, a eso se refiere. Eh, Vamos a verificar si el sector ha definido los activos estratégicos, ¿no? Acá, por ejemplo, la unidad formuladora debe realizar el análisis del estado situacional de la conservación del stock de la infraestructura y los activos estratégicos existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya está en funcionamiento la intervención que hemos realizado a través de la unidad productora, vamos a ver cuál es el estado situacional. Si nosotros mencionábamos, por ejemplo, que necesitábamos em, 5 aulas, ¿no? Para los 5 niveles y nivel secundario en el proyecto de inversión que hemos planteado, tiene que estar eso con su mobiliario y con todo ello, ¿no? ¿Qué activos estratégicos existen? Por ejemplo, un activo estratégico para el sector educación es un equipo de cómputo, ya. Hemos dicho que, bueno, vendrían a ser 50 equipos de cómputo que estaban inicialmente en el expediente técnico.
en el expediente técnico mencionaba ello, voy a verificar efectivamente si están los 50 y por ende cuál es el estado, a ver si están buenos, malos o regulares, digamos, ¿no? Esa evaluación que va a realizar la UEF para este tema de la identificación de mantenimiento. Eh, ¿Se recaba información del activo? Sí. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite verificar la información de los activos estratégicos en el inventario, por ejemplo, de la unidad productora y del activo netamente, ¿no? Por ejemplo, si veíamos estos equipos de cómputo, tenemos que verificar si está dentro del patrimonio, ¿no? O registrado dentro del inventario de esta institución educativa. Entonces tengo que ver. ¿Por qué es importante mantenerlo en inventario o registrarlo, por ejemplo, en el SIGA Patrimonio? Porque nos va a permitir, por ejemplo, hacer el costeo del mantenimiento, ¿no? Cuánto digamos, por cada carpeta, cuánto es el costo de mantenimiento. Y ya con ello podríamos hacer, por ejemplo, nuestra programación de ejecución presupuestal, ¿no? Para el caso de mantenimiento. Por eso también va muy, muy, muy relacionado. En este caso, de que los activos estratégicos estén inventariados o registrados en el SIGA Patrimonio. Eh, Verificar si se cuenta con un plan de mantenimiento, ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo les comentaba en esta nueva intervención que va a ser el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Si en caso no se cuenta, la unidad formuladora debe proponer un cronograma de mantenimiento para los activos estratégicos, ¿no? Identificando, por ejemplo, las acciones, el periodo y el responsable. Eh, Esto es importante, por eso les mencionaba que para esta intervención o este proyecto de inversión que está haciendo el INEM, están haciendo su plan de mantenimiento, su plan de operación. Ahora, usted economista nos dijo que en la fase de formulación hacíamos la estimación. Sí, en la fase de formulación y evaluación se hace la estimación de los costos de mantenimiento. Pero ¿qué hay que tener en cuenta para poder estimar? Aquí, primero es identificar los requerimientos de mantenimiento de cada activo estratégico. Por eso les mencionaba que cuando nosotros lo tenemos a nivel de inventario o a nivel de SIGA Patrimonio, ahí sabemos cuánto cuesta el mantenimiento, digamos, de un tomógrafo, de un ventilador mecánico, de un monitor un monitor de signos vitales, ¿no? A eso. ¿Por qué? Porque la identificación de estos requerimientos, de estos insumos, aplicando indicadores o ratios de rendimiento, nos va a permitir garantizar que los activos no interrumpan la provisión del servicio. Es decir, que por una falla o por algo que pudimos haberlo desarrollado en su momento, el equipo deja de funcionar. Por ejemplo, en época de la pandemia. No, en pandemia no, en ahora. Un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos eh, está recibiendo ventilación mecánica, ¿no? O sea, está con todos los aparatos que ustedes han visto, está recibiendo ventilación o está recibiendo oxigenación a través de un ventilador mecánico. Como no se dieron cuenta de que necesitaba mantenimiento, ¡fum!, se interrumpe. Y digamos, si ese ventilador mecánico con ese servicio que está dando que conlleva, por ejemplo, puede llevar a la muerte del paciente o que el paciente tenga no sé, un cuadro de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por eso es importante que todos los activos estratégicos o todos los activos que pueda tener la unidad productora siempre estén registrados para ¿no? Evitar eso o evitar que el servicio se interrumpa, ¿no? ¿Cómo estimo los costos de mantenimiento? Por ejemplo, yo les hablaba de costos de operación y mantenimiento con proyecto, es decir, con la intervención una vez realizada y sin proyecto, es decir, cómo está ahorita, ¿no? Por ejemplo, para un mejoramiento vamos a sacar los costos que ahorita tienen, ¿no? Que vendría a ser sin proyecto.
y obviamente vamos a hacer una estimación de los costos de mantenimiento con proyecto porque estamos mejorando eh, esa unidad productora, ¿no? Aquí vamos a ver, se puede sustentar con supuestos o parámetros, ¿no? Pueden ser utilizados en base a normas o disposiciones sectoriales existentes, o en ese caso con información histórica que se tenga, ¿no? Entonces, a eso se refiere. También aquí se tiene que elaborar el programa de mantenimiento y sistematizar los costos estimados. La sistematización de estos costos a precio de mercado, ¿no? Va a estar de acuerdo con el programa de mantenimiento a través de una matriz que va a permitir identificar las actividades que se va a realizar por cada activo, así como el periodo de año del horizonte de evaluación y un monto asociado a cada uno, ¿no? Por eso es importante. Si en la fase de ejecución, ¿no? Hay modificaciones, como hemos visto, eh, se debe actualizar estas estimaciones de acuerdo a las modificaciones que se pudieron haber realizado y tal vez hayan sincerado el programa de mantenimiento, ¿no? A ello se refiere. ¿Y cómo hago seguimiento a los costos de mantenimiento? Tenemos dos formas, tanto en la fase de formulación y evaluación y propiamente en la fase de funcionamiento. En la fase de formulación vamos a identificar las fuentes de financiamiento, ¿no? Es decir, ¿qué fuente de financiamiento me da la disponibilidad para hacer el mantenimiento? Muchos de ellos es recursos ordinarios, que netamente puede ser donaciones y transferencias. En el caso de RDR, ¿no? Los recursos directamente recaudados o en caso de CRC. En caso de que esta unidad productora tenga la generación de ingresos, ¿no? Monetarios, por ejemplo, los establecimientos de salud o los hospitales, ¿no? Sobre todo los hospitales, tienen un ingreso, ¿no? Claro, no es mucho, sino es mínimo, digamos, ¿no? Por ejemplo, las consultas externas, bueno, en el caso de que no tengan CIS, pero como ahora la ley de CIS es para universal, es decir, todo ciudadano peruano tiene, entonces ya no paga la consulta, pero podría pagar, por ejemplo, el medicamento, ¿no? Algunas cosas sí te cubren CIS y otros no. O digamos, los exámenes, ¿no? Los exámenes de laboratorio, los exámenes por diagnóstico de imágenes, a eso podríamos llevar. Eh, Se tiene que estimar el flujo de los ingresos y analizar cómo estos van a cubrir los costos de mantenimiento si se requiere, por ejemplo, transferencia de otras entidades. Sí, en muchos casos, por ejemplo, en salud, hay un articulado dentro de la ley de presupuesto que menciona que, por ejemplo, los establecimientos de salud que entraron en funcionamiento dentro de un periodo, si no me equivoco, es el año pasado, ¿es julio o agosto? Que han ingresado, bueno, han entrado en fase de funcionamiento en el mes de julio-agosto del 2024, les corresponde tanto previo a la elaboración de su plan de mantenimiento y operación, ¿no? A eso se refiere. Si se requiere transferencia. ¿Y quién hace transferencia? En muchos casos los sectores, ¿no? Em, en la fase de formulación, también ver quién va a ser el responsable de la operación y mantenimiento. Podemos decir, ah, no, el responsable de la operación y mantenimiento le corresponde por función al Ministerio de Salud. No, en el caso de establecimiento, solo le puede corresponder al Ministerio de Educación o le puede corresponder, por ejemplo, en un sistema de energía o de telecomunicaciones rurales o de telecomunicación, a quién le corresponde, un sistema de riego, un sistema de agua potable. Podemos decir, ah, no le corresponde al sector. Eh, Si hablábamos, por ejemplo, de instituciones educativas, le correspondía a las unidades de gestión educativa local, a las UGELES, o en este caso puede ser también a través de las direcciones regionales de educación, ¿no? Por ejemplo, esa identificación de esa entidad responsable. Como yo les mencionaba, en la identificación de la entidad responsable,
está el hecho de, de operar y mantenerlos activos, ¿no? A través de un compromiso. Eh, Esta puede ser evidenciada de manera documentada, por eso les hablaba mucho del acto de operación y mantenimiento, la cual debe anexarse al documento técnico con la que se está formulando el proyecto de inversión, la cual es esencial para la declaratoria de habilidad porque eso es un documento de sostenibilidad, ¿no? Lo que yo les estaba comentando. ¿Y cómo hago seguimiento en la fase de funcionamiento? Aquí la entidad titular de los activos o el responsable de la provisión del servicio va a reportar actualmente el estado, ¿no? De los activos. En este caso a la OPMI, ya acá ya viene un poco la parte de la evaluación ex post, del sector o del gobierno regional o del gobierno local, según corresponde. ¿Para qué? Para que la OPMI, indiferentemente del tipo del tipo de o el nivel de gobierno, pueda revisar dichos reportes y pueda actualizar los formatos 11A y 11B, que son los formatos que la OPMI hace para el tema de la evaluación ex post. Yo les voy a traer un poquito, por ejemplo, el, el caso que yo les estaba comentando de MINSA, de la puesta de funcionamiento. Voy a ver esto para mostrarles. ¿Cómo es que se realiza? Y también podemos aplicar a varios otros sectores. Disculpen, estoy un poquito malita, por eso estoy que. Disculpen si estoy a cada momento con la tos. Un minutito, porfa, que quiero. A ver, les voy a traer ahora un poco. Lo encontré. Vamos a poner ahorita. A ver, disculpen, quiero encontrar para mostrarles cómo es. Un minutito, chicos, porfa. Y quiero ver si es el PPT correcto para mostrar antes de.
Perfecto. Ay, no lo encuentro. Lo tenía para que pudieran verlo. Mm. A ver, un momento, por favor. Sí, un minutito más. No, ya vamos a continuar, porque sí quería mostrarles. Y justo aplicaba lo que les comentaba, los planes de operación y mantenimiento, los manuales y varias cosas, ¿no? No es lo que quiero buscar. A ver, un minuto, ya lo encontré. Sí, sí, lo encontré, lo encontré. Quiero mostrarles para. Profesora, disculpe, no se lo escucha. Ahora sí me llegan a escuchar. Que habla muy bajito, entrecortada, no se lo escucha. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, cuando habla ¿Me llegan a fuerte sí escuchar? se le escucha, pero Ya, no, tenía un problema de la señal aquí. Pero bueno, pero sí sí está quería baja la señal mostrarles. Si no, también. ya, sí, sí, sí. Si no, ya les traigo la próxima clase porque no es esto tampoco. Claro, podemos continuar con... Así, vamos a continuar. Si no, quería mostrarles cómo, por ejemplo, en salud se da este tema de la puesta en marcha, así se le llama. Y así no, vamos a continuar. Mm, No, no, vamos a continuar. Disculpen, chicos. Yo quería traerles un ejemplo de parte de salud para ver cómo aplicábamos todo lo que estamos comentando. Ah, ya, la encontré. La encontré, la encontré. Disculpen, la encontré. Voy a presentarlo ahora. Está súper bajito. Ya, la información que yo les estoy trayendo es una información que en su momento compartió el Ministerio de Salud, ¿no? Mm, qué horror, qué horror, van a disculpar, pero la señal aquí también está un poco fea que no me está permitiendo compartir.
para sí. Ya lo tengo, lo voy a compartir para un poquito ver y vean cómo se desarrolla en algunos sectores la fase de funcionamiento. En algunos casos tienen etapas, en algunos casos este, tienen, por ejemplo, algunos pasos previos a. Me llegan a escuchar, ¿no? Porque siento de que la señal se está yendo y viniendo. Ya, vamos a compartir. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor, a Se través del chat? visualiza, sí se Ya, visualiza. gracias. Ya, justo. Esto es lo que yo quería comentarles. Mire, el Ministerio de Salud, ¿no? A través de una de sus direcciones, eh, tiene un plan de implementación multianual para la puesta en operación, así se le llama, puesta en operación o puesta en marcha de los nuevos establecimientos de salud. Es decir, no son establecimientos de salud que, por ejemplo, se hayan creado, sino que son nuevos establecimientos de salud que han tenido, por ejemplo, mejoramiento, ampliación, ¿no? Hasta la propia recuperación y en algunos casos son nuevos establecimientos. No les voy a traer mucho porque aquí solamente quiero que vean algo, algún gráfico. Por ejemplo, su plan de implementación multianual tiene una finalidad, sí, que es que garantizar que, por ejemplo, los nuevos establecimientos de salud derivados, ¿no? De la ejecución de proyectos de inversión cuenten con recursos necesarios posteriores a su recepción y funcionamiento. Eso es un poco de lo que yo les decía, ¿no? La sostenibilidad de la inversión, la sostenibilidad que te vaya a dar esa unidad productora acorde a una implementación ordenada y progresiva de la cartera de servicios, ¿no? Que es la propuesta de la funcionalidad propia de un establecimiento de salud. El objetivo es, por ejemplo, estimar brechas de recursos financieros, también que estábamos comentando en la clase, para la implementación progresiva de la operación y mantenimiento del nuevo establecimiento de salud ejecutado a través de un proyecto de inversión. Yo les comentaba, esto es por ejemplo del año pasado, de que hablábamos de transferencia de recursos, de ser el caso, ¿no? Si necesitábamos recursos, para la redundancia, para este tema del mantenimiento y la operación propiamente. En el caso de salud, ellos tenían el año pasado un articulado dentro de la ley de presupuesto, donde el Ministerio de Salud, bueno, tenía la facultad de hacer modificaciones presupuestarias a nivel institucional para la operación y mantenimiento de estos nuevos, ¿no? Acá te pedía, por ejemplo, los requisitos. Uno de los requisitos era el acta de recepción final, el acta de transferencia final, o sea, al usuario final de manera integral, contar con los servicios básicos, ¿no? Es decir, agua, energía eléctrica, agua, desagüe, por ejemplo, tenía una condicionante, ¿no? Que yo les comentaba, que era a partir del segundo semestre del año 2023, en este caso, cuente con un programa de implementación validado por MINSA, ¿no? Es algo de lo que también, y aprobado por el gobierno regional. Aquí también les solicitaba que tengan un programa un aplicativo informático para el tema de la programación de turnos y citas, ¿no? Por ejemplo, licencia, como les comentaba, del IPEN, para lo que es radiología, equipos profesionales, el tema también del manejo de, de los equipos que van a necesitar estas licencias de parte del personal, infraestructura, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tema de los equipos dentales que sí es certificado de inspección y bueno, esto eran los requisitos. Pero yo justo les quería traer esto. Esto era lo que yo les quería traer. Nosotros hablamos, por ejemplo, aquí tiene fases para la puesta de operación de nuevos establecimientos. Eh, entendiéndose que hablamos ya de una obra culminada, es decir, cuando eh,
ya se cumplió con la ejecución propiamente de la inversión, ¿no? Con todos los componentes, infraestructura, equipamiento, capacitaciones o los componentes que están dentro de ese proyecto de inversión. Y aquí, entre la fase de obra culminada y hasta la transferencia, o sea, la obra transferida, aquí hablamos de un plan de operación y mantenimiento, en el caso del ministerio, por ejemplo, ¿no? Tenemos ya la obra culminada y tenemos una obra recepcionada donde está, bueno, el acta de recepción, final de obra, aprobada y visada, ¿no? Y la verificación, por ende, del comité de recepción. Digamos, si esto ha sido a través de la ley de contrataciones, como lo mencioné. Entonces, aquí donde se ve. Luego de aquí tienen el tema de la obra transferida, ¿no? Se transfiere la obra física en calidad de uso y mantenimiento, instalaciones y equipos al usuario final. ¿Quién es el usuario final? Bueno, es el centro de salud, puesto de salud, o hospital o el instituto, ¿no? Para que planifique, por ejemplo, el traslado, digamos que han hecho la intervención en el mismo terreno del establecimiento de salud, pero por ende no pueden dejar paralizado el servicio, han hecho un plan de contingencia, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, usan espacios que las municipalidades o el gobierno regional tiene porque hacen un plan de contingencia y ahí se trasladan, pero ahora que ya tenemos el proyecto todo, vamos a trasladarnos e iniciar operaciones. Y acá se aplican todos los protocolos correspondientes. ¿No? Como mencionaba las licencias, tenemos licencia de IPEN, de OTAN o SINERMIN, de las municipalidades, ¿no? El certificado, por ejemplo, de defensa civil, el certificado de fumigación y de ratización para evitar plagas, y a través de la DGIESA. Luego tenemos la obra en marcha blanca. ¿Por qué les hablo de esto? Por ejemplo, es en el caso de MINSA, porque el usuario final, que vendría a ser ya sea el centro de salud, el puesto o el hospital, va a determinar y plantear el funcionamiento a las nuevas instalaciones, ¿no? Por ejemplo, una adecuación de su cartera de servicios, y esto va a ser de forma gradual, no va a ser de golpe, porque entendamos que, por ejemplo, hay especialidades que no se encuentran, profesionales, por ejemplo, que no se encuentran dentro de la región o el ámbito de influencia donde está este establecimiento de salud, ¿no? Verificar, por ejemplo, las condiciones de seguridad, capacitar a los usuarios en el tema de los equipos principales, ¿no? Con la cual se tienen que realizar, verificación de funcionamiento del sistema informático, por ejemplo, estos son para las historias clínicas electrónicas, para las recetas médicas, receta médica electrónica, o eh, software que pueda utilizarse. Un flujograma de operación de los principales servicios clínicos y de apoyo es necesario. Y acá si se dan cuenta, hablamos de la transferencia de recursos porque obviamente haciendo un nuevo establecimiento de salud, digamos que inicialmente era un establecimiento de salud de nivel 1-4 y ahora ha pasado a ser de nivel 2-1, ¿no? O sea, es un centro de salud, ahora es un hospital. Ya el tema de su operación y mantenimiento y el costeo no va a ser igual, ¿no? Va a incrementarse. Entonces, por ejemplo, ahí solicitan esta asignación de recursos. Luego habla ya directamente de la puesta de operación, ¿no? Que es cuando se ha culminado con el traslado de las nuevas instalaciones de todo el personal, ¿no? El establecimiento entra en operación atendiendo a los pacientes en sus diferentes servicios, garantizando las medidas que permiten una atención segura. Y acá ya hablamos de un establecimiento de salud funcionando, ¿no? Y bueno, y acá ya pueden hablar de que a nivel político ya puede inaugurar ese establecimiento de salud, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿por qué les menciono mucho salud? Porque es uno de los sectores que es muy rico en ejemplos, muy rico en la aplicación mucho de, por ejemplo, de ahora que estamos viendo la fase de funcionamiento, cómo llega, ¿no? A que este establecimiento esté funcionando. Hablábamos que tenemos que tener en cuenta mi plan de operación y mantenimiento, lo estoy desarrollando. Hablaba que tengamos en consideración los recursos. Bueno, no tengo los recursos necesarios, entonces, por favor, en el caso de que tengo una ley que respalda, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos regionales y a los gobiernos, sobre todo, esto es más que nada por los gobiernos regionales,
Este, la transferencia de recursos, bueno, tengo la ley, ¿no? que me ampara para solicitar, pero de acuerdo a este plan. Entonces, este es un ejemplo de un sector. ¿Hay sectores que también tienen así? Sí. Sigamos para que sea algo muy cortito. El plan de implementación multianual que aquí señalaba Minsa, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de su operación y mantenimiento, que está entre los 4 o 5 años. No es de golpe, sino es de manera progresiva, ¿no? Dependiendo mucho del dimensionamiento del establecimiento de salud y también de la vigencia de los equipos, porque no a todos los equipos le podemos hacer mantenimiento, porque también entendamos que tienen un periodo de garantía, ¿no? De 1, 2 años, meses, de 6, 3 meses, dependiendo cómo está la garantía. Acá hablamos de la cartera de servicio, que es el insumo básico y primordial, es decir, la médula espinal de los proyectos en salud. Los recursos humanos, ¿no? Es establecer la brecha de acuerdo a la cartera. Como les mencionaba, si anteriormente tenía un centro de salud, ahora tengo un hospital, obviamente que voy a tener una brecha de recursos humanos. Por ejemplo, acá puedo tener el servicio de hemodiálisis y acá no lo tenía. Entonces necesito personal o recurso humano especialista en este servicio, ¿no? Entonces eso me genera una brecha. A eso se refiere. En el tema de la operación y funcionamiento. En los gastos de operación, una brecha sustentada, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, de los pagos que tenemos que hacer de los servicios básicos. Ya no voy a comparar lo que yo pagaba aquí con en este centro de salud, ahora cuánto voy a pagar con el hospital, porque el consumo de energía eléctrica va a ser mayor, el consumo de agua potable va a ser mayor, el consumo propio del internet va a ser mucho mayor. A eso se refiere. Y el mantenimiento, bueno, basado en equipos nuevos y condiciones de recepción y transferencia, ¿no? Y esto es un poquito, acá está la determinación, de recuerdo algo acá que nos comentaba, como es el tema de superación y mantenimiento, los servicios básicos, ¿no? Los gastos de funcionamiento, otros gastos, otras acciones que podemos realizar también para la operación y darle la sostenibilidad. Es un plan de comunicación y sensibilización, ¿no? Por ejemplo, cómo plantear los flujos, los horarios de atención, la información, tanto para pacientes como para los propios médicos, enfermeras, ¿no? Entendamos ello. El plan de capacitación a personal asistencial y administrativo, que también es parte del componente del proyecto, ¿no? Entonces, la cual se tiene que realizar. Pruebas al vacío, sí, sí se requiere. Acá tenemos cómo es, ¿no? La forma determinada. Y bueno, esta es una transferencia de operación y mantenimiento que no nos corresponde. Ese ejemplo yo les quería traer acá a la clase un poco para podernos entender esta fase de funcionamiento y cómo vemos el plan de operación y mantenimiento en este sector y cómo ellos lo hacen de forma progresiva, no es de golpe, ¿no? Entendiendo mucho, como menciona el PPT que les mostré, del dimensionamiento o la complejidad del establecimiento de salud. Hay algunos establecimientos de salud que sí no es progresivo, sino es ya, digamos, por ejemplo, los puestos de salud, ¿no? Que son más que nada preventivos, que no tienen una cartera de servicios o no tienen servicios que te puedan llevar a mayor complejidad, ¿no? A nivel de infraestructura o a nivel de equipo, de recursos, ¿no? Sino ya lo tienen y ya a ellos se refiere. ¿Tienen alguna duda hasta aquí para que me puedan... Yo les traje este ejemplo justamente para poder entender esta fase de funcionamiento. ¿Tienen alguna duda o consulta? Perdón. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿O les quedó todo claro sobre ello? Porque la próxima clase, bueno, hay otra próxima clase donde vamos a ver si netamente todo lo que es evaluación ex post. ¿Tienen dudas o consultas hasta este punto?
Pueden responderme a través del chat, por favor. No sé, ¿tienen dudas o consultas a este punto? ¿Un comentario? ¿Qué formatos de evaluación? Jennifer, ¿a qué formatos de evaluación te refieres? Ah, ya. Del ejemplo del Ministerio de Salud. Ya. Yo les voy a compartir como información adicional al curso, esta PPT, porque bueno, también nos compartieron a nosotros en algún momento y yo les voy a compartir. Le voy a pasar esto a la coordinación del colegio y ahí les comparto, ¿sí? Es para que ustedes puedan tener como referencia y como ejemplo. Y algunas cosas de ese PPT ha cambiado, sí, por ejemplo, la ley de presupuesto ahora es otro articulado, puede ser que estén pidiendo mayores requisitos, ¿no? Ya, pero es un tema más o menos, como les digo, ya para que les sirva de información o para que vean cómo es un ejemplo, ¿no? En este caso. Yo les comparto, y ya para la próxima clase ya de haberlo compartido con la coordinación del colegio para que ustedes ya lo tengan. Otra duda que puedan tener, ¿les quedó todo claro hasta este punto? Bueno, hoy nos quedamos aquí. No voy a avanzar. No voy a avanzar. No voy a avanzar más, ¿no? Para terminar, porque en esta parte se divide, esta fase de funcionamiento se divide en dos, ¿no? Que es propiamente la fase de funcionamiento y luego sigue la fase bueno, la parte de evaluación ex post. En ese sentido, nos quedamos aquí. Ya la próxima clase, y creo que es la final, si no me equivoco, que es el día martes, lo vamos a realizar. Nada, yo solamente me despido, chicos, muy buenas noches. Y nada, las que son mamás del grupo, que el día, el material de la cuarta sesión. A ver, cuando hemos hecho la fase de formulación y evaluación, ahí fue la tercera y cuarta. Ahí fue la tercera y cuarta, porque hemos dividido en lo que son los proyectos y las CIOAR, ¿no? Ahí están las dos sesiones. Igual voy a hacer la coordinación eh, bueno, con el colegio para que pueda haber esa diferenciación, ¿no? Pero sí, ya cuando hicimos la fase de formulación y evaluación, por ser una fase muy extensa, hemos desarrollado hasta en 4 clases, si no me equivoco. Igual, Luis, voy a hacer la coordinación con el colegio. Bueno, como yo les decía, las mamás del curso, que el día domingo tengan un muy bonito día en compañía de toda su familia. Y bueno, a las demás pasarlas en familias, un saludo bueno, pasarlas con sus mamis. Y nada, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase con el último tema, ¿no? Que es la evaluación ex post. Gracias y tengan muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, chicos. Igual, bendiciones para ustedes. Hasta luego, nos vemos el día martes. Buenas noches.
Buenas noches.